Buenas tardes. Hablamos ahora de tres cuestiones como son la revisión de la medicación, la adecuación terapéutica y la de prescripción de medicamentos. Solamente nos pararemos en las cuestiones clave de estos tres aspectos relativos a la revisión de la medicación de nuestro curso de uso prudente del medicamento, en el abordaje integral de los pacientes polimedicados. La documentación la tenéis en el curso y en esta presentación solamente incidiremos en las cuestiones clave y en dos o tres actualizaciones que se han producido en las últimas semanas en la literatura científica. En primer lugar, ¿por qué revisar medicación? Como decíamos en nuestra iniciativa de pastillas las justas que pusimos en marcha hace pocos meses junto con la OCU y con No Gracias, no hay medicamentos para toda la vida. Y es que si ni siquiera hoy en día el matrimonio es de por vida, pues cuanto menos aún la medicación. ¿Y por qué no hay medicamentos que son para toda la vida? ¿Por qué hay que revisar de forma continua la medicación y hay que meterle la lupa para ver cómo está? Pues por cuestiones elementales. En primer lugar, porque la enfermedad, generalmente la enfermedad crónica, nos centramos principalmente en ella, evoluciona, de manera que no siempre están en la misma fase. Generalmente la evolución de la enfermedad crónica va jalonada de frecuentes agudizaciones que lo que hacen es empeorar el proceso natural de la enfermedad, con lo cual va generalmente empeorando y la funcionalidad va decayendo. Entonces se van añadiendo también nuevas enfermedades que van interaccionando entre sí, con lo cual la evolución de la enfermedad o de las enfermedades en este caso van cambiando a lo largo del tiempo. También va cambiando la percepción de la persona, de manera que en algunos momentos una persona puede entender que los medicamentos son útiles para ella y en otro momento, por haber sucedido efectos adversos, pues puede cambiar esa percepción, en este caso a lo negativo, o a todo lo contrario, una persona puede ser reticente a tomar medicamentos en un momento determinado y a medida que vaya avanzando sus enfermedades, pues va viendo que es necesario que los vaya tomando. También va respondiendo, va cambiando, perdón, la respuesta al medicamento. Nunca la respuesta al medicamento es constante a lo largo de la vida de una persona, dependiendo de sus procesos vitales, pero también de los problemas de base. Por supuesto, van cambiando los fármacos, va cambiando la farmacopea. Hay medicamentos que parecían seguros en un momento determinado y que se van acumulando alertas y evidencias sobre su seguridad y que nos hacen cambiar nuestra conducta. Van introduciéndose nuevos cambios en el mercado, no, perdón, nuevos fármacos en el mercado, de manera que un medicamento concreto generalmente es muy difícil que se mantenga a lo largo de la vida de la persona para siempre, ¿no? Por supuesto, el régimen terapéutico personal va cambiando de manera que se van produciendo interacciones entre medicamentos, se van añadiendo, se van retirando medicamentos y esto pueden producir interacciones, como decíamos anteriormente, pero también contraindicaciones, con lo cual estos cambios nos obligan a revisar de forma periódica la medicación. Y por último, también el aumento de la carga terapéutica en el momento, generalmente en un momento en el que menos se puede sobrellevar. Y aquí nos acordamos principalmente de los ancianos frágiles, donde generalmente soportan una carga terapéutica, una carga de medicamentos muy alta, precisamente en el momento en el que más vulnerables están, más susceptibles a que sucedan en ellos efectos secundarios, más problemas de percepción tienen, y etcétera, etcétera. Como vemos aquí en este artículo, este diagrama de espina de pescado, podemos ver todos aquellos problemas prácticos que hay en los ancianos, generalmente ancianos mayores, que los someten a un uso incorrecto de la medicación y que son los que habitualmente vemos en nuestros pacientes ancianos. Por ejemplo, vemos aquí arriba problemas a la hora de manejar la medicación, ¿vale? A la hora de abrir el cartonaje, de abrir los blisters, de preparar la medicación, de identificarla.
Cuando son medicamentos, por ejemplo, que hay que partirlo por la mitad, pues tienen dificultades para partirlas. En algunas ocasiones la dificultad no depende de la persona, sino depende del medicamento que se puede partir mal. Los ajustes de la dosis suelen ser bastante problemáticas en algunas ocasiones. Hay medicamentos ya de por sí que tienen un uso complejo y en estas personas pues les cuesta más trabajo utilizarlas. Pero también a la hora de usar, de tomar el medicamento puede haber problemas y todos nos acordamos, por ejemplo, de los problemas, o sea, de las especiales indicaciones que tienen o que tenían hasta hace poco los bifosfonatos para su uso, que tienen que estar un rato de pie para evitar reflujos, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de instrucciones a veces son complejas de entender por parte de los pacientes ancianos. En algunas ocasiones las dificultades vienen por parte del entendimiento de estas personas que tienen problemas cognitivos en muchas ocasiones. Las letras de los cartones, de los prospectos son muy pequeñitas, no las entienden, no las pueden leer porque tienen problemas visuales, etcétera, etcétera. En definitiva, todos estos y muchos más son los problemas prácticos que puede haber en el uso de los medicamentos por parte de los ancianos y que los someten a especial vulnerabilidad para que en ellos sucedan problemas derivados de los medicamentos. Bien, a la hora de la valoración, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que casi todos los sistemas de evaluación del régimen terapéutico de una persona recaen en esto, que es los fármacos. Si os dais cuenta, casi todos los que veremos a lo largo del curso y a lo largo concretamente de este tema es que casi todos los sistemas de evaluación se centran en si un fármaco es o no apropiado para su uso en ancianos, etcétera, etcétera. Es un abordaje muy farmacocentrista y tenemos que obviar hacer una valoración exclusivamente, que recaiga exclusivamente en esta parte, porque si nos damos cuenta hay otras muchas más que tenemos que hacer. Y no solamente la clínica, que también hay que tenerla en cuenta, por supuesto. Hemos comentado que la evolución que sucede generalmente en las personas que tienen enfermedades crónicas, la evolución de esas enfermedades crónicas, hace que necesitamos una constante valoración de las constantes clínicas y del estado físico de esa persona, pero también del estado funcional, como vemos aquí abajo. Generalmente la funcionalidad de los órganos, tanto órganos vitales, generalmente pues estamos hablando de corazón, función cardíaca, función hepática y función renal, pero también la función perceptiva, la función cognitiva, etcétera, etcétera. Y por supuesto la función física, como decíamos anteriormente. El estado emocional es muy importante también valorarlo, la percepción que tiene esa persona, la sobrecarga que pueda estar sometida, los síntomas depresivos o los síntomas de sobrecarga emocional que puedan tener y por supuesto, por último y no menos importante, la valoración sociofamiliar, sobre todo el aporte, los recursos sociofamiliares, socioeconómicos que puedan tener, puesto que sabemos y conocemos y lo hemos visto a lo largo del curso, de que principalmente la polimedicación y los problemas derivados del uso múltiple de medicamentos recae en aquellas personas socioeconómicamente más desfavorables. Cuando hablamos de prescripción, y esto va a ser casi lo último que vamos a hablar, tenemos que tener en cuenta varios aspectos que son clave. La primera es que la mejor de prescripción es la que no se llega a hacer, y es lo que hablamos al principio de este apartado de la clase. Lo principal es tener que evitar retirar medicamentos, pero aún así hay veces que tenemos que retirarlos. Si hacemos una prescripción prudente de los medicamentos y lo utilizamos con el menor tiempo posible a la mínima dosis eficaz, intentaremos o vamos a lograr en muchas ocasiones tener que deprescribirlo más adelante. Pero por supuesto, la de prescripción a la hora de la verdad sigue siendo una intervención, como otra cualquiera, con lo cual tiene que sus beneficios, pero puede tener también sus riesgos. Y ante todo lo que tenemos que primar es la seguridad ante los potenciales beneficios que pueda tener. Eso quiere decir que en algunas ocasiones es mejor mantener un fármaco, aunque sea malo, aunque sea inadecuado, aunque esté en el listado dentro de los criterios STOP o los criterios BIRS, que retirarlo
si al hacerlo vamos a conseguir más beneficio, perdón, más daño que beneficio. No solamente porque se reactiven los procesos de base, sino que pueden ocurrir en muchas ocasiones síntomas de retirada, pero en algunas ocasiones el principal problema es la resistencia del paciente o su sensación o percepción de abandono, que también hay que tenerlo en cuenta y que es bastante nombrada en todos los artículos que hablan sobre de prescripción, pero también lo vemos en el día a día. Tenemos que tener en cuenta que de prescribir no solamente es retirar medicación, sino principalmente deshacer las contradicciones y los entuertos que se producen por la medicación y que no siempre se consigue de la forma adecuada. Y por último, que sin la confianza y el reconocimiento mutuo es muy difícil hacer una deprescripción. ¿De prescribir cuándo? Pues sobre todo cuando, no hay cuando el medicamento no es beneficioso, cuando sus daños potenciales pueden sobrepasar los beneficios y cuando los síntomas ya de esa enfermedad ya son inexistentes. También cuando estamos utilizando medicamentos que son preventivos y que probablemente el tiempo para alcanzar el beneficio exceda la expectativa de vida de ese paciente. En estas ocasiones nos tenemos que plantear quitar la medicación, pero tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si la vamos a retirar, ¿va a haber algún problema? ¿Va a recurrir la enfermedad de base? ¿Va a haber síntomas de retirada? Si no es así, podemos retirarlo, ¿vale? Pero si es así, debemos de ir retirándolo poco a poco, de manera que tenemos que reevaluar si existen o no existen síntomas de retirada. Y por supuesto lo principal es que las cascadas no solamente son evitables, o sea que principalmente son evitables solamente desde su origen, de manera que por ejemplo si estamos utilizando un bifosfonato tenemos que tener presente que uno de sus principales efectos secundarios son los efectos gastrointestinales que pueden producir nuestra percepción de que hay un problema que tenemos que intentar evitar, prescribimos fármacos como el omeprazol y al mismo tiempo ese fármaco puede aumentar el riesgo de factura, con lo cual entra en contradicción con el uso inicial que hemos hecho del bifosfonato. Principalmente estas son las cuestiones que teníamos que tener en cuenta con respecto a la revisión de la medicación, la adecuación terapéutica y la de prescripción de medicamentos. Y era lo que quería yo incidir antes de empezar el resto de la lección, así que, bueno, de la lección del curso. Así que esperemos que aprendáis mucho. Muchas gracias por todo.